Simplemente unas palabras para darles la bienvenida en nombre del Instituto Cervantes a todos ustedes que nos acompañan de manera presencial y a los que seguirán el acto a través de las redes. Para el Instituto Cervantes, su colaboración con la APDE es muy importante y la reivindicación de los derechos humanos creemos que está en la primera línea de nuestra tarea. Siempre decimos que enseñar un idioma no es enseñar un vocabulario y que por eso la cultura tiene para el Instituto Cervantes una dimensión especial, porque enseñar un idioma es poner en juego todos los valores que caben en las palabras. Las palabras son el sedimento de una sociedad, en ellas se encargan sus valores y conviene mucho destacar aquello que tiene que ver con la convivencia, aquello que tiene que ver con el respeto, aquello que tiene que ver con la solidaridad, frente a los mecanismos de mentira y de control de las palabras que normalmente trabajan para sacar lo peor de nosotros, lo peor de nosotras. En ese sentido, un idioma es un compromiso con unos valores y eso es lo que hace que para el Instituto Cervantes sea fundamental trabajar por la diversidad, trabajar por los derechos humanos. Conforme va cumpliendo unos años, se van cruzando experiencias y es verdad que hay distintas perspectivas, ya no solo sociales, económicas, sino también generacionales. Se entablan muchos debates donde uno va reconociendo los matices de la vida y ya no solo está el matiz del que tiene una mentalidad radicalmente distinta desde el punto de vista de ideología a la de uno, sino también las diferencias generacionales, la actualidad de los debates según el tiempo en el que uno se ha formado. Si hay una guía que en medio de la crisis, de los matices, de la diversidad, nos permite nunca perder la buena orientación, es la guía de los derechos humanos. Y en ese sentido, dentro de los derechos humanos, el asunto de la trata es fundamental. Entre otras cosas, porque si hay algo fundamental que tiene el derecho es que intenta oponerse a cualquier forma de mercantilización del ser humano, porque la mercantilización nos quita la dignidad y nos convierte en objetos de usar y tirar, en objetos despreciables. Y en ese sentido, pues nuestro trabajo por los derechos humanos es una orientación que nos recuerda constantemente que nuestra tarea es algo más que mover un vocabulario, es ofrecer un compromiso con los valores de la democracia y con los valores de los derechos humanos. De manera que quería darles la bienvenida. Esta es su casa, aquí, bueno, la tuya especialmente porque trabajaste aquí con nosotros, pero esta es su casa y aquí nos tienen ustedes porque en nuestro compromiso está asumir la importancia de todos estos temas y en ese sentido la palabra supervivientes, la palabra mirada, la palabra futuro están en nuestro compromiso y en nuestra realidad cada vez que miramos este mar caótico de la vida que nos rodea y donde cada día naufraga un poco de nuestra propia dignidad. Así que muchísimas gracias, les doy la bienvenida y creo que tú vas a sustituir, porque no lo he visto, a José Ramón, de manera que te paso a ti la palabra para que nos presentes a las participantes y a los participantes de la mesa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, mi querido director. Me hace especial ilusión poder estar hoy aquí con todos vosotros, en la que durante tanto tiempo fue mi casa, de verdad. Y también me pone realmente un montón de respeto, pero bueno, espero poder estar a la altura de lo que hubiese sido nuestro presidente, José Ramón Antón Boix, que hoy no ha podido acompañarnos. Muchísimas gracias a esta casa por acogernos en un acto tan importante como es sobre lo que vamos a tratar al final, que es la trata de personas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí con nosotros y, por supuesto, a nuestros colaboradores y a nuestros ponentes, que, si me lo permiten, antes de presentarles, voy a hablar un poco sobre qué es para nosotros esta jornada y esta mesa en la que hoy nos encontramos. La PDHE está haciendo una labor para promover una ley integral de trata de personas. Ahora mismo nos encontramos en un ciclo contra la trata. Estamos intentando, como digo, crear un marco normativo, apoyar para que se cree realmente ese marco normativo para la protección de las víctimas de trata, que consideramos que es tan importante y que estamos en un momento histórico. Entonces, es muy relevante para nosotros que personas como las que tenemos aquí hoy con nosotros, son grandes expertos en la materia, con una carrera profesional brillante, nos puedan hoy acompañar y aportar sus puntos de vista sobre el tema y sobre la materia. Si me lo permiten, voy a presentar a Joaquín Nieto, el que fuera director de la oficina en España de la OIT, a María Luisa Cabadellano, la que fuera defensora del pueblo durante un tiempo también, Charo Izquierdo, gran periodista, muy importante en nuestro panorama nacional y en el panorama internacional, evidentemente, y autora del libro Puta no soy, si no me equivoco, y querida Elena Maleno, periodista investigadora, fundadora de Caminando Fronteras y una persona que realmente ha colaborado durante mucho tiempo y de manera totalmente desinteresada, y ha estado con nosotros en todas las veces que la hemos llamado. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y si nos lo permiten, vamos a darle paso a María Luisa, que va a ser la primera persona que va a intervenir en esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Cabadellano. Yo quiero agradecer al Instituto Cervantes y a la Asociación Española de Derechos Humanos el que me haya invitado a venir a esta casa. Es una satisfacción porque la conocía por fuera, pero no había estado nunca por dentro, y porque además me permite hablar de un tema que nos interesa mucho a todos los que estamos aquí presentes, y además, por si fuera poco, tengo la oportunidad de ver amigos a los que quiero muchísimo, y como yo ahora no vivo fuera de Madrid, pues hacía tiempo que no veía a Elena Maleno, a Pepe Bartolomé y a Elena Arce, a Javi Baeza, a Patuca. En fin, es una delicia poder veros a todos. Mi exposición va a ser hablar qué es lo que ha hecho el Defensor del Pueblo en materia de trata, más que nada porque yo creo que la institución del Defensor del Pueblo sigue siendo la gran desconocida, y es una lástima porque es una institución amable, que abre los brazos a todo el mundo, que está dispuesta a ayudar a todo el mundo, gratis et amore, sin necesidad de requisitos previos, sin necesidad de acudir con un abogado, sin necesidad de hacer una instancia maravillosa explicando un problema. Nada de todo esto. El Defensor del Pueblo es el amigo que está en la puerta de al lado para atendernos y para cuidarnos. Muchos de vosotros lo sabéis porque habéis presentado muchas quejas ante el Defensor del Pueblo, pero otros muchos no lo sabéis. Por lo tanto, voy a dar unas pinceladas sobre lo que es la institución del Defensor del Pueblo para luego explicar en el devenir de los tiempos todo lo que han sido sus actuaciones en materia de trata. El Defensor del Pueblo es una institución, figura en la Constitución española en el artículo 54 y lo define como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de lo que son los derechos fundamentales. Y para eso le da un control sobre todas las administraciones públicas, las administraciones públicas locales, autonómicas, absolutamente consulares, que no hay que olvidarlo, y pues esto le da una fuerza muy importante. Ahora, yo siempre digo que yo he tenido muchos cargos en mi vida, pero lo más bonito que he hecho en mi vida ha sido mi estancia en la institución del Defensor del Pueblo, en la que estuve 10 años como adjunta primera, cuando Enrique Mújica era defensor, y cuando Enrique cesó estuve 2 años como defensora del pueblo en funciones hasta que se nombró a Soledad Becerril, que fue la siguiente.
Digo que es lo más bonito que he hecho en mi vida y he tenido muchos otros cargos. Y es lo más bonito que he hecho en mi vida porque es lo más cercano al ciudadano que he hecho en mi vida. Tuve un cargo en el ayuntamiento y dicen, el ayuntamiento es muy cercano. Sí, pero el ayuntamiento, los problemas que te plantean, pues es, si a mí me has puesto un contenedor y llevo 4 meses, quítamelo, por esta calle has de poner una señal. No son problemas humanos. El defensor del pueblo son problemas humanos. Son temas que uno puede ayudar a la gente, pero directamente, sin requisito de ningún tipo, como os decía. A mí me gustaba mucho coger el teléfono y llamar, preguntar, por ejemplo, a un juez, que ahora os explicaré por qué se dilataba tanto la práctica de una prueba, o llamar a un secretario de Estado y decirle, oye, esta actuación, desde luego, no la entiendo. Pero así de fácil, sin cosas previas. Los que han trabajado conmigo saben que una de las cosas que yo hacía siempre era decir, cuando se contestaba a la persona que había acudido a nosotros, siempre le decía, menos leyes, menos literatura y más corazón. Es una institución que el ciudadano tiene que saber que tiene al lado una persona que le va a ayudar, que está allí para ayudarle, no para juzgarle, no para nada, para ayudarle. Bien, yo creo que esto es muy importante. Se le llama magistratura de persuasión. Hay mucha gente que dice, hombre, pero si al fin y al cabo el defensor del pueblo no sirve para nada, porque las resoluciones que dicta, sean recomendaciones, sean advertencias, sea lo que sea, no vincula a la administración, no le obliga a la administración a cumplirlo. Bien, la Constitución tiene 2 tipos de garantías cuando se infringen los derechos fundamentales, que es acudir a los tribunales de justicia o acudir al defensor del pueblo. Cuando acude el defensor del pueblo, sabe que acude a una magistratura de persuasión. ¿Por qué de persuasión? Porque lo que hace es persuadir a las administraciones, haciéndoles ver que quizás su actuación no ha sido la correcta y que quizá debería cambiar su criterio. De todas formas, me pasaría muchas horas hablando del defensor del pueblo porque es una institución que enamora, ¿no? ¿Cómo trabaja el defensor del pueblo? El defensor del pueblo recibe quejas, ya os he dicho, de una forma completamente anárquica, por una llamada telefónica, por un papel escrito, por lo que sea, por una queja en un aeropuerto, por lo que sea. Entonces, hay 2 tipos de quejas. Las quejas que se reciben a instancia de parte, es decir, a que los ciudadanos nos hace llegar, y las quejas que son de oficio, que son las que abre el defensor cuando se entera de un problema. Cuando yo estaba en la institución, si yo, por ejemplo, leía en un periódico, yo recuerdo una vez que estaba en Eslovenia dando una charla y vi un programa de televisión de una pobre señora que era ecuatoriana, que se estaba muriendo. El marido estaba al lado y decía que hacía muchísimos años que no había podido ver a sus hijos y que se iba a morir, pues estaba en fase terminal y que no los podía ver y que su máxima ilusión era verlos. Desde Eslovenia me puse en contacto con el programa de televisión para que me diera el nombre del marido y de los hijos que querían venir. Llamé al embajador de España, le dije que por favor a ver si los podía dejar entrar, que yo me comprometía que luego salieran, pero que por lo menos pudieran despedirse de su madre. Me dijo que sí estaba loca. Le dije, hombre, son tiempos además de Navidad, podríamos hacer esto, esta gente estaría encantada. Bueno, pues lo conseguí. Pudieron entrar, despedirse de su madre y luego salieron otra vez. Quiero decir, son cosas tan directas, tan bonitas, tan cercanas, tan humanitarias, tan solidarias, que, como digo, es una institución que enamora. ¿Qué es la primera nota que caracteriza al defensor del pueblo? La independencia. Es independiente, no recibe mandato imperativo de nadie. Es independiente de todos los poderes, es independiente del poder legislativo. No olvidéis que es el Congreso y el Senado los que nombran al defensor del pueblo por mayoría de 3/5 además. Pero no está sujeto, tanto es así que tiene potestad para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las normas que emanan precisamente del Congreso de los Diputados. O sea que, fijaos, lo nombra, pero sin embargo no tiene ninguna autoridad para imponerle nada. Independencia también del Poder Ejecutivo. Nadie puede, al contrario, es muchas veces el defensor del pueblo quien se dirige a una autoridad pública y les exige una explicación o le exige la entrega de una documentación para discernir si el caso ha habido una cierta irregularidad, una cierta arbitrariedad, lo que sea que afecta al ciudadano y que le hace daño. Y también independiente del Poder Judicial. Aquí, absolutamente. Hay mucha gente que cree que el defensor del pueblo es una tercera instancia, que no me gusta la sentencia que ha recaído y me voy al defensor del pueblo a ver si ayuda, que me den la razón. Se equivoca, no podemos admitir la queja. No somos una tercera instancia. Pero sí lo que podemos hacer es
controlar lo que es la administración de la administración de justicia, es decir, una tardanza en la práctica de una prueba, un horario laboral que se incumple, cualquier tema, pero nunca que afecte al fondo del asunto, porque ahí sí que no podemos intervenir. Y muchas veces pues hemos de advertir a los ciudadanos de que en esto se equivocan. Tenemos también una amplia capacidad de investigación. Como os he dicho, controlamos a todas las administraciones públicas, a todas, absolutamente a todas. Eso nos permite, pues lógicamente, mantener una relación muy cercana con todos ellos, pero sabiendo que estamos ahí. Estamos abiertos los 24 horas de los 365 días del año. Y a mí me consta, porque cuando yo no era defensora ni tenía nada que ver con la institución, hubo un problema en Ibiza y que hubo unos polizones que venían en un barco de bandera griega y estaba bajo la policía, había habido un chivatazo, el capitán del barco y uno de los polizones estos, que eran 3, se tiraron al mar. Pero antes de tirarse al mar con un papel así, tiraron a un periodista con una piedra un papel, que era una solicitud de asilo. Entonces yo me enteré, no tenía nada que ver con todo esto, no tenía nada que ver, pero dije, no, se han solicitado asilo, estos señores bajan y se quedan aquí hasta que se tramite su asilo. De ninguna de las maneras el delegado del gobierno. Estos ahora mismo se van por donde han venido, el mismo barco griego se los lleva. Tanto es así que empecé a llamar al defensor del pueblo, que fue cuando yo me quedé enamorada de la institución, porque llamé al defensor del pueblo y dije que aquí unos señores que han solicitado asilo y que se los quieren llevar. No, es que me dicen que ya se los han llevado, ya ha salido el barco. Pues conseguí que el defensor del pueblo se moviera de tal forma que salió una Zodiac al barco griego, que estaba ya saliendo por el puerto, a recoger a los 3 polizones y traerlos a puerto hasta que se tramitó su derecho de asilo. Que luego no se lo concedieron, pero bueno, por lo menos se le pudo poner freno, esto que es, si se solicita asilo, se tiene derechos, ¿no? Entonces, visitamos los centros con todos los centros de internamiento de extranjeros, comisarías de policía, puestos fronterizos, cárceles nacionales y de fuera de España. Me diréis, ¿y qué competencia tiene el defensor del pueblo en las cárceles de fuera de España? Ninguna, en cuanto a las cárceles, en cuanto a las sentencias que hay, pero sí la tiene sobre la administración consular. Nosotros podemos discernir si un cónsul está cumpliendo con su obligación o no está cumpliendo con su obligación. Ojo, porque hay muchos que no cumplen. A mí siempre me ha gustado cuando he tenido que salir fuera para una conferencia, para una reunión de defensores del pueblo, ir a visitar a los presos extranjeros. Y he visto cosas muy tristes y muy dolorosas. Os contaría y no acabaría. Recuerdo una de las últimas visitas que hice fue a una cárcel de Tailandia, que había una pobre mujer, todos están, el 90%, por temas de droga, y esta mujer, la pobre, pues me decía que dormía en un cuarto en el que, en el suelo, lógicamente, y que unos ponían la cabeza hacia aquí y otros hacia aquí para no tener los pies encima. Y me decía que por favor me llevara. Bueno, pues pude saber que el cónsul no se ocupaba debidamente de ella, pude saber que no se les daba el dinero que mandaba el gobierno español. Todos lo han hecho, de un color político y de otro, para ayudar a los presos. Y pude, cuando llegué a España, solicitar que se tramitara el hecho de que pudiera cumplir condena de su cárcel, de la cárcel del tiempo que le quedaba en España. Bueno, pues tuve la satisfacción de que cuando yo ya no era defensora del pueblo, esta persona llegó y la fueron a buscar. Yo creo, Pepe, tú también estuviste en ese momento, que fue muy emotivo, que se pudo reunir con sus hijos y cumplir condena en España. Quiero decir que, bueno, todas las visitas que hacemos a los CIES, a los CETIS de Ceuta y Melilla y todo esto, es sin advertencia previa. Porque lo que queremos saber es la situación real. Si tú adviertes de que vas a ir, todo está fantástico, todo está maravilloso. No, sin advertir, ir allí y mirar lo que hay. Tanto es así que cuando vamos a las cárceles, Pepe me ha acompañado en muchas ocasiones, hemos mirado hasta si los yogures están caducados, si el agua de la ducha está caliente, qué es lo que les dan de comer. Absolutamente todo. Es que para eso está el defensor del pueblo. El defensor del pueblo no pretende ahí ser un Superman, pretende estar en las pequeñas cosas, pretende estar en que no se viole ningún derecho. Cuando a una persona se le mete a la cárcel, se le priva de libertad, pero no hay que consentir que se le prive de ningún otro derecho. Bueno, pues todo esto es lo que hemos hecho.
Bueno, pues, ¿qué hacemos con toda la información que tenemos, todas nuestras sesiones? Pues presentamos cada año ante el Congreso de los Diputados un informe explicando todo lo que se ha hecho. De ahí parte la idea, lógicamente, del informe que presentamos sobre la trata. Deciros que todos los temas que hemos tenido en temas de inmigración tienen un hilo conductor, que es saber a la Administración que no se puede pensar en la política de inmigración como política de Estado. No cabe el politizar el tema. Las conveniencias del poder no nos interesan desde el Defensor del Pueblo. Nos interesa que no se vulneren los derechos fundamentales y que se cumpla la ley. Voy a pasar a la trata porque me da miedo, no me da tiempo, porque me pasaría muchas horas hablando. Tengo tantas anécdotas que explicar, tantas cosas bonitas, tantas cosas emotivas, tanta satisfacción personal de haber podido ayudar a la gente que no acabaría nunca. La trata, bueno, pues sabéis mejor que yo que es un delito que tiene muchas caras, es muy poliédrico, es un delito muy pluriofensivo porque vulnera muchos derechos fundamentales, no uno ni dos, sino muchos, y que es un delito que consiste en captar, transportar, trasladar, acoger, recibir a personas utilizando medios como la fuerza, las amenazas, el rapto, el fin. ¿Y con qué fin? Siempre con un fin de explotación, puede ser sexual, laboral, de mendicidad, de tráfico de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una vulneración muy grande de lo que son los derechos humanos. Lo que se hace es que se quiere evitar desde el Defensor del Pueblo que se cosifique a las personas y que se conviertan en una mercancía, que es en lo que acaban convirtiéndose. Y hay que proteger a la víctima y perseguir sin piedad a los traficantes. ¿Cuáles son los problemas que nos preocupan desde el Defensor del Pueblo en materia? Pues son las gafas con las que se mira el problema. ¿Por qué las gafas? Porque si no se miran de la forma que hay que mirar, pasan totalmente desapercibidas, se convierten en seres totalmente invisibles. ¿Por qué? Pues el primer contacto que suele tener es con las brigadas provinciales de extranjería y estas tienen como primer objetivo, como todas sabéis, pues luchar contra la inmigración. Por lo tanto, en la práctica lo que ocurre es que la posible víctima se le va a detener, se le va a incoar un expediente de expulsión y en muchos casos se le va a enviar a un centro de internamiento. Puede que alguien me diga, bueno, ya, pero allí tiene abogados y allí está el juez y allí está el fiscal, está cubierto. Bueno, mira, de los abogados tenemos también con Pepe un tema, es que claro, hemos vivido tanto, Pepe, en Fuerteventura, hemos tenido unos temas tremendos, abogados que se pasaban un minuto con una persona de una lengua que no conocían, sin saber qué les preocupaba y claro, así no hay forma de detectar trata. Tuvimos un problema muy serio con los abogados porque cobraban cada asistencia, la cobraban cuando comprobamos Pepe y yo que les dedicaban aproximadamente 1,5 minutos a cada uno. Bueno, por lo tanto, si no se puede observar bien si hay o no hay una trata, pues no se hace nada, no tiene ningún sentido. O sea, las gafas, es un tema así dicho de una forma muy coloquial, pero hay que darnos cuenta a través de las gafas que se utilizan de que estamos ante una posible víctima de trata. Hay muchas formas de trata, que luego hablarán mucho mejor de ellos mis compañeros de mesa, que no solo es la explotación sexual, es la explotación laboral, es el ejercicio de la mendicidad, es otras muchas formas de trata y de explotación que pasan totalmente desapercibidas. En el año 2008, me miro esto porque no soy capaz de acordarme, porque voy a hacer una secuencia de lo que ha ido haciendo el Defensor del Pueblo a lo largo de los años, y no me acordaría si no. En el año 2009 se modificó la Ley de Extranjería y se aceptaron varias recomendaciones nuestras que habíamos realizado desde el Defensor del Pueblo y que estábamos muy implicados en ellas. ¿Qué es lo que se consiguió? Bueno, pues la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia de género en situación irregular pudieran acudir a las comisarías de policía a denunciar sin temor a ser expulsadas. Porque antes
Si no se iba allí, bueno, iban ellas por allí, cogían y tú estás de forma irregular, fuera. Bueno, sin temor a ser expulsadas. También en el 2009 se consiguió que se plasmara en la Ley de Extranjería el procedimiento para la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión de las víctimas de trata. Por fin, en el año 2010 se tipificó el delito de trata en el artículo 177 bis del Código Penal. Entonces, en ese momento, sinceramente pensamos que era el momento pues, de abordar el informe que teníamos en mente hacer. Pero, ¿qué ocurrió? Que volvió a haber cambios legislativos y se produjeron cambios muy importantes en los que también fueron recogidas nuestras propuestas. Entonces, lo que hicimos fue un seminario en el que entrevistamos, bueno, para hacer el informe se entrevistaron a más de 90 personas, un seminario en el que se invitó a participar a todo el mundo, desde organizaciones internacionales a personas relacionadas con materias de inmigración, con materias de trata y todo. Esos cambios que he dicho que hubo en el 2011, se aprobó el Reglamento de Extranjería, se reconoció ese periodo de reflexión de al menos 30 días y la suspensión del expediente administrativo sancionador. Además, la Ley Orgánica amplió la protección, extendiéndose también esa protección a los hijos o a los parientes que se supiera cierto que tenían problemas que podía suponer una desprotección. Ya decidimos hacer un informe. Todo el éxito del informe no es de la defensora del pueblo que había entonces, sino de las personas que me han acompañado en mi equipo, sobre todo en el tema del informe, Elena Arce. Elena Arce es la artífice. Yo, si luego hay preguntas, te las pasaré a ti, porque sabes tú 1000 veces más que yo. Ella hizo un informe extraordinario. No sé si obra en vuestro poder. Si no obra en vuestro poder, solicitarlo, porque en el Defensor del Pueblo quedan ejemplares y vale la pena que los veáis. ¿Qué datos seguimos recogiendo para seguir todavía con el tema y pensando en la posibilidad de quizá más adelante hacer otro informe? Porque han pasado, lo siento, Elena, pero claro, han pasado muchos años. Yo ya no soy la defensora, Gabilondo te lo dirá, pero si yo fuera defensora no estaría por demás ampliar el informe, porque claro, desde el 2012 hasta ahora pues han pasado muchas cosas. Tenemos datos de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior. La Fiscalía pues, nos ofrece los datos de las diligencias abiertas. Los últimos datos que tenemos son del 2020 y nos dice que se han detectado 470 víctimas de explotación sexual, en su mayoría mujeres, y que se han localizado 2 menores de edad. También se han identificado 76 víctimas de trata con fines de explotación laboral. Y, por su parte, el Ministerio del Interior pues, ha dejado de publicar las cifras anuales y lo ha sustituido por unos balances estadísticos. Bueno, esto nos dificulta un poquito la recopilación de datos, pero bueno. Y luego hay otra cosa también a tener en cuenta, que hay mucha diferencia con los datos que ofrece Europa. En junio de 2020, un estudio que publicó la Unión Europea habla de que, por ejemplo, Reino Unido registró 12.000 víctimas, Francia 2.846, Italia casi 2.000. Y varían notablemente porque los parámetros que se utilizan no son idénticos. Por lo tanto, mientras unos suman datos de las víctimas que están plenamente identificadas, otros son los cuando se han detectado indicios. Por lo tanto, nos preocupa. Nos preocupa también mucho el tema de los niños y las niñas. Fueron registrados en toda Europa 8.318, de ellos más de la mitad en Reino Unido, Francia y en Alemania. Y es que no me quiero extender porque me parece que me estoy pasando, ¿no? Bueno, en definitiva, yo lo que ya no sigo, simplemente decir que hay un mensaje flash muy importante y es que hay que perseguir el delito de trata, que hay que hacer un plan integral. Yo creo que las tratas por explotación laboral, que no existen, en materia de explotación sexual existe, en materia de explotación laboral no lo existe, y que o nos ponemos las gafas y somos capaces de detectar cuando hay un caso de trata. ¿Cómo? Pues instruyendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son con los que tienen un primer contacto, haciéndoles ver que no se trata de un momento de decir, ah, no, tú no, mira, esta no trata, no. Es un proceso. Cuando hay la mínima duda hay que seguir un proceso. Ha de haber personas que se preocupen de esa persona, de saber si efectivamente es una víctima de trata. Porque si esto no es así, pues no se conseguirá nada.
Se ha avanzado, desde el informe se ha avanzado algo, pero sinceramente, bajo mi punto de vista, no lo suficiente. Pues nada más porque no tengo tiempo. Hacer ese repaso por el trabajo que hacéis desde la Defensoría del Pueblo. Si les permite, Charo Izquierdo, es tu turno. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias. No sé si se oye. Sí, sí, sí. sí, fenomenal. Gracias a vosotros, a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, al Instituto Cervantes y a quienes me acompañéis, que seguro que sabéis muchísimo más que yo. Yo tuve la osadía hace 5 años de publicar un libro, la osadía, aunque yo ya llevaba mucho tiempo estudiando la violencia de género sobre todo y por ende la trata. Escribí este libro, esta novela Puta no soy, que está basada en parte en uno de los personajes de uno de los documentales de Mabel Lozano, Chicas Nuevas 24 horas. Yo me fui con Mabel a Perú para escribir un libro sobre trata, sobre una trata muy específica, que es la trata peruana, que es intrapaís, ¿no? O sea, es interna. Y luego me di cuenta de que estaba muy bien hablar de la trata en Perú, en una zona horrible y maravillosa al mismo tiempo, que se llama Madre de Dios, y donde sacan a las niñas engañadas, y son niñas, porque son muchas de ellas entre 14 y 16 años, y más pequeñas aún, pues engañadas, las llevan teóricamente a trabajar como meseras, como personas que están en las tiendas, y cuando llegan a lo que, para que nadie se engañe, llaman prostibares, pues se encuentran con que están obligadas a ejercer la prostitución. A mí aquello me conmovió verlo, me conmovió saberlo, me conmovió escribirlo. Había veces que estaba escribiendo y me recorría un escalofrío desde la coronilla hasta el dedo meñique del pie. Y entendí 2 cosas. Primero, que me tenía que comprometer con el tema, porque cuando conoces la problemática no puedes mirar con las gafas de no mirar. Y también que tenía que incluir a España en aquella novela. ¿Por qué? Pues porque tuve muchísima ayuda, aparte de Mabel, tuve mucha ayuda de APRAM, ¿no? De la asociación que rescata a las víctimas. Y claro, digo, voy a escribir de Perú, si están aquí, ¿no? Y están aquí porque creemos. Y están aquí porque hay consumidores de prostitución, ¿no? Hay puteros. Y entonces me parecía que era mi obligación el incluir España. A mí me indigna. Me indigna que no nos pongamos las gafas de mirar. Me indigna que un poco más arriba de aquí están estas personas de las que estamos hablando, que son seres humanos, que están explotadas, que están doblemente explotadas. Están explotadas porque han sido víctimas de trata, la inmensa mayoría, y están explotadas porque están obligadas a ejercer la prostitución. A mí me hace mucha gracia que igual voy y vengo así en el tema, pero entre otras cosas es que he llegado a las 3 de la tarde de México y estoy un poco down. Entonces, cuando yo iba a presentar el libro, y todavía ahora, siempre tenía 2 o 3 personas en la primera fila, generalmente, que según estaba hablando me decían, ¿pero y las que lo ejercen libremente? Pero, no, ¿y las que lo ejercen? Y yo, o sea, ya un día dije, pero a ver, ¿tú tienes alguna hermana o alguna prima o alguna amiga que de pequeña haya dicho que quiere ser puta? ¿No? O sea, nadie quiere ser puta.
Y, por cierto, hay veces que cuando se presentaba el libro costaba un poco de trabajo decir el título, y de hecho de donde vengo, de México, hubo muy poca venta porque no se podía presentar el libro precisamente por la palabra puta, ¿no? Pero es la realidad. A ellos se les llama clientes mal llamados, porque los clientes son los de un cine, los de una biblioteca, incluso, ¿no? Pero pues ellas son putas, ellos como mínimo son puteros. Entonces me molestaba mucho eso, me sigue molestando, y con el tiempo me ha molestado el uso de las cifras, el uso de los datos. Es verdad que hay que dar datos y son muy importantes, y yo cuando escribí el libro y cuando he escrito artículos, evidentemente me he basado en los magníficos informes de la Oficina del Defensor del Pueblo, qué decir de la Organización Internacional del Trabajo. Entre paréntesis, hablaba de las niñas obligadas a ejercer la prostitución. Nunca son niñas prostitutas, las niñas nunca pueden ser prostitutas, por cierto. Pero en Perú hay muchas niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, porque hay muchos niños víctimas de trata laboral que están en las minas donde las llevan a ellas. Entonces, bueno, pues para que tengan sexo con los de la misma edad y, por desgracia, con mineros mayores. Entonces me molestaba eso, y digo el uso de los datos, porque es un delito, es un negocio ilegal, y yo no sé cuántos traficantes de cocaína hay en el mundo. Yo creo que no se debe saber, ¿no? Se cifrará así algo por encima, pero es muy difícil tener datos reales, fehacientes y claros de un delito y de un negocio ilegal como este, que lo que sí se sabe es que en prostitución, eso sí se sabe, hay unos ingresos de 5 millones de euros al día. Eso sí que es real, porque ahí sí que hay, al menos Hacienda sabe lo que mueven, ¿no? Y de hecho se cierran a veces prostíbulos por problemas con Hacienda, no por problemas de violación de derechos humanos. Y curiosamente yo escribí el libro, empecé en el 2014, lo presenté en el 16, y si tuviera que escribirlo ahora, por ejemplo, el tema de los datos lo trataría de otra manera, porque efectivamente, y dejaría muy claro que son datos que hay que coger con pinzas, ¿no? Y si volviera a escribir el libro, porque tiene una protagonista peruana y una protagonista española, probablemente cambiaría muchas cosas de la protagonista española, porque la prostitución ha cambiado de lugar. Ha cambiado y no ha cambiado, es decir, siguen en clubs, siguen en pisos, siguen en las calles, pero hay una... Y hablo así, hablo de prostitución cuando estamos hablando de trata, porque es lo mismo, o sea, porque sin trata no hay prostitución, ¿no? De hecho, el proyecto de ley así lo contempla, ¿no? Y de ley que ojalá tengamos. Y digo que cambiaría el contexto porque antes de la pandemia ya había ocurrido, pero la pandemia lo que ha hecho ha sido mover las paredes de la prostitución, ¿no? Y llevarla a la prostitución, podríamos llamar líquida, ¿no? a la ciberprostitución, con un problema añadido, y es que si es difícil que el común de los mortales entienda, o quiera entender, mejor dicho, le interesa entender que la trata es prostitución y que la prostitución es trata y que las fronteras no existen, en el mundo digital todavía es más complicado. Y aquí están ocurriendo dos cosas. Una, el consumo del porno.
el consumo del porno, que cada vez empieza más temprano. De hecho, uno de cada cuatro niños consume porno, se inicia el consumo del porno antes de los 13 años. Yo no sé si cuando lo oís os entra por un oído y os sale por otro. A mí se me pone la carne de gallina cuando lo digo. Y eso, el consumo del porno, creo que está detrás de que los jóvenes consuman prostitución, cosa absurda, ¿no? Desde el punto de vista, si lo ves con los ojos de la normalidad, pues es un poco absurdo. Pero claro, es que se pueden acostar con su compañera de piso, de universidad, con su amiga, seguro, ¿no? No es como en la época de mis padres. Pero no tienen un comportamiento, esas chicas no, y ellos mismos con ellas no pueden tener el comportamiento que han aprendido de la pornografía. Por lo tanto, ahí hay un problema doble. Uno, de incitación al consumo, o triple. Dos, de incitación a unas relaciones entre sexos completamente distorsionadas. Y tres, el mantenimiento de una preponderancia masculina y de una violencia que se puede, no digo que se traslade, pero que se puede trasladar a las relaciones. Y lo peor es que yo hablo con jóvenes que no lo ven y que dicen que no, que lo que ven en el porno, que lo que está pasando en redes sociales, que es contenido para adultos y que eso no, que lo malo es que lo vean los niños, pero que es contenido para adultos. Y no es contenido para adultos. Primero no es contenido, sigue siendo prostitución, porque el que ve, no pongo en duda que sea adulto y no se implica. Pero las niñas y las mujeres que actúan en esas películas o en esas redes sociales son niñas y mujeres que están siendo prostituidas y que están siendo explotadas. Entonces, lo de ellos es digital, pero lo de ellas es real. Y todo eso está formado por españolas también, pero colombianas, paraguayas, chinas y muchísimas, como sabéis, que vienen de África, ¿no? Y que antes de llegar a las fronteras y antes de entrar y antes de someterse de viajar en patera y antes de tal, han pasado muchas de ellas, han hecho un recorrido de 2 años donde las han violado, las han embarazado, donde las han hecho de todo. Y cuando has estado delante de una de estas chicas y las has visto llorar y las has visto contar y has visto el sufrimiento, pues adquieres un compromiso que es el que yo adquirí en su día y es el que, bueno, pues sigo, siempre que tengo la oportunidad, sigo contando y sigo peleando y luchando, ¿no? Así que os doy muchas gracias, ¿no?, por haberme vuelto a dar esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias a ti, porque gracias a personas como todos vosotros, pero la forma en la que hablas tan clara, yo creo que hace llegar el mensaje a mucha gente, sobre todo a la gente joven, para que se visibilice el problema real que subyace detrás de toda esta situación. Así que gracias a ti. Gracias. Querida Elena, es tu turno. Yo creo que intuyo, ¿no?, que también vas a ayudarnos también a poner en situación y a contextualizar el problema de una manera también sobre cómo trabajas sobre el terreno, ¿verdad? Sí, sí, son muchos años. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer estar aquí. Es un placer encontrar a gente con la que empezamos a caminar, ¿no? María Luisa, Pepe, Elena. Empezamos a caminar hace muchos años con las abogadas, con Patricia, y a soñar. Yo creo que hace muchos años que soñamos con una ley integral contra la trata, ¿no? Y desgraciadamente nos hemos tenido que ir conformando con protocolos
que no han, sobre todo, no es que no hayan llegado a nuestras expectativas, sino que no han sido una respuesta para las víctimas supervivientes de este delito, que es sobre todo y por encima de todo una vulneración grave de derechos humanos, ¿no? Por eso yo creo que estamos en un momento clave para evaluar lo que han sido todos estos años. Estamos en un momento clave para hacer una revisión e intentar hacer un ejercicio de poner los derechos de las personas en el centro. Yo creo que en el camino nos hemos ido perdiendo, se han ido perdiendo las instituciones. Y por eso la Ley Integral contra la Trata debe ser un acto de reparación para las víctimas y las supervivientes. Yo tengo que decir con todo el dolor de mi alma que lo avanzado hasta ahora ha tenido una perspectiva securitaria que no ha puesto esos derechos humanos en el centro. Efectivamente, esa perspectiva securitaria es necesaria porque estamos hablando de un delito, pero ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente y además ha sido ineficaz a lo que perseguía, porque en mi experiencia, por lo menos donde nosotras trabajamos en frontera, esas redes criminales cada vez son más grandes, son más fuertes, son más poderosas, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva securitaria se ha basado en 4 enfoques que son erróneos, que han dejado hacia un lado el enfoque de los derechos humanos. Hay un enfoque constreñido que ha igualado la trata a la prostitución y que lo ha constreñido todo a través de los protocolos. Hay un enfoque de control del crimen que ha puesto a las víctimas, que interesaban las víctimas solo como testigos del delito y como testigas del delito, y además ha puesto sobre la persecución del delito sobre las espaldas de las víctimas. Y ha habido una revictimización también a través de ese control del crimen, porque hay un sistema judicial que no es neutral ni protector con muchas de las víctimas. No es neutral ni protector con los migrantes, con las mujeres, con las putas, con los menas, y entonces no ha sido un marco garantista. Y hay un enfoque migratorio también que ha promocionado ese enfoque securitario, que ha sido el de control de fronteras, el del castigo y la persecución, el de la devolución, el de la amenaza con la deportación, y también un enfoque dentro del marco de la trata con fines de explotación laboral, del no reconocimiento de los sectores informales y también de la criminalización de los trabajadores que lo hacen sin documentación. Y yo creo que todas esas partes han alimentado ese enfoque securitario, ¿no? Que no ha sido suficiente para, como han dicho las compañeras, poder reparar el dolor que ellas estaban expresando ahora mismo, que sufren, ¿no? Y la violación de esos derechos humanos que sufren las víctimas y supervivientes de la trata. Hoy la sociedad sabe mucho más de la trata que hace 10 años, ¿no? Saben, les suena, porque se han hecho muchas campañas, pero ¿de verdad el poder legislativo, el poder judicial está a la altura? ¿De verdad la sociedad sabe qué es lo que se ha hecho para luchar contra esa lacra? ¿De verdad la sociedad sabe a dónde hay que acudir, ¿no? Los médicos, ¿no? Que se encuentran, ¿no? que pueden identificar indicios, los abogados. ¿De verdad hemos hecho un trabajo o hemos de nuevo estigmatizado a las víctimas? ¿O se les ha dicho a la sociedad, miren ustedes, es que pobrecitas las migrantes que vienen a prostituirse, es que pobrecitas, las hemos estigmatizado y señalado, y al final no hemos señalado a los victimarios en su sentido amplio, entendiendo en el sentido amplio de victimario también al Estado, cuando no protege los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Por eso, de nuevo, necesitamos esa ley integral contra la trata. Necesitamos salir de los marcos del protocolo contra la explotación, ya sea sexual, laboral, porque además
si os acordáis, ¿no?, del caso de las mujeres de la fresa de Huelva, ¿no?, cómo se mezclaba, al final incluso con contratos de trabajo, se mezclaba la explotación laboral con una explotación sexual terrible, y cómo esas personas, incluso viniendo con un contrato de trabajo, no estaban protegidas, incluso habiendo pasado de forma regular, como quiere el Estado, las fronteras. Y salir de esos marcos también del control migratorio. Desgraciadamente, en el Estado español, la policía que persigue el delito contra la trata es una policía que se encarga también del control migratorio. Y es verdad que pueden mirar con otras gafas, pero es verdad que necesitamos una policía de otro tipo, ¿no? Tal vez judicial, pero necesitamos avanzar. Y que la policía que se encarga del control migratorio se siga encargando del control migratorio y bueno, entendamos que la trata es algo más que necesita otro enfoque. Y por eso necesitamos en estos momentos desaprender. Aprendimos muchas cosas que desgraciadamente necesitamos desaprenderlas. Y necesitamos hacer memoria también. Necesitamos no solo desaprender, sino tener esa memoria de lo que ha pasado estos años, ¿no? María Luisa lo explicaba bien, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿En qué marco lo hemos hecho? Hay que reflexionarlo también. Pero tenemos que permearnos de otros saberes, porque creo, es verdad que la trata es algo muy invisibilizado, es algo de lo que no sabemos, de lo que no entendemos los contextos, pero hay personas que sí que lo saben, hay personas que sí, esas supervivientes, sí, en sus historias, sí está la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos. Por eso, las historias deben ser capitalizadas no solo para servir de testimonio ante una denuncia o para ponerlas en una mesa, como se ha puesto a muchas compañeras diciendo ahora hablamos nosotras y luego viene el testimonio de la persona víctima contra la trata. No, esa persona desgraciadamente sabe mucho más que nosotras porque hay una cosa que le ha atravesado el cuerpo y esa historia se puede convertir en conocimiento, ¿no? Y que nos permita hacer políticas, ¿no? También nos puede permitir hacer una evaluación de las buenas, de las malas prácticas, pero desgraciadamente hasta ahora esas historias han servido, como os decía, para sostener las políticas de la compasión, ¿no? Más bien que unas políticas restauradoras de los derechos humanos y unas historias que han sido también capitalizadas para sostener un sistema de control de fronteras que nada tiene que ver, y tenemos que separarlo, del delito de la trata. Aunque es verdad que esas víctimas supervivientes, desgraciadamente, atraviesan fronteras en condiciones terribles de violencia, como bien decía la compañera. ¿Cómo se ponen los derechos de las víctimas y supervivientes en el centro? ¿Cómo vamos a construir esa ley integral para que esto sea posible? Yo voy a leer unas declaraciones de unas compañeras migrantes con las que hemos estado y que explican, ¿no?, un poco qué significa poner esos derechos. Sí, víctima de una red, de las redadas, de violaciones militares, de no poder ir al hospital, de tener miedo a ser deportada. Sí, soy víctima, pero de tantas violencias. ¿Qué respuesta le podemos dar a esa compañera? ¿Qué le podemos explicar cuando no solo es víctima de una sola violencia, no solo es víctima de trata, sino de un contexto que además es incapaz de protegerla? Soy tan pobre que si no me movía en una red de trata no podía moverme, pero tampoco podía quedarme. Mire usted, estamos hablando siempre de la sensibilización en origen, pero ¿qué hacemos cuando una persona no puede quedarse en un lugar, pero tampoco se puede mover de ese lugar? Sobre todo las mujeres más empobrecidas del mundo. No nos salvaron en el mar y ahora todas quieren salvarme. Esta compañera vivió una situación terrible de un naufragio donde nadie quería ir a rescatarla porque España decía que fuera Marruecos, Marruecos decía que no iba, vio morir a gente,
En ese momento nadie le salvó, pero cuando llegó al Estado español, todo el mundo le preguntaba que si tenía una deuda, que si no, porque había que protegerla. Y ella no entendía. Hace 2 días me estaba ahogando y hoy sí os interesáis por mí, ¿no? Otra decía, quiero ser escuchada. Juntas somos más fuertes. Muchas más de esas que dicen defendernos. Creo que ahí es capitalizar también que hay víctimas supervivientes, pero que víctima no debe ser un concepto, debe ser un concepto jurídicamente que repare, pero no debe ser un concepto en el que una persona se encasille, porque si no, la destruyes totalmente. Por eso, que me voy aquí, por eso ese marco de los derechos humanos, lo tenemos, claro que lo tenemos, hemos investigado, hay muchísima información que nos permite, pero hay un marco referencia y son los principios y directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata desarrollados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que buscan facilitar la integración de la perspectiva de los derechos humanos en leyes, políticas e intervenciones. Tenemos un marco de derechos humanos para ello. Está todo escrito. La relatora especial, una de las relatoras especiales contra la trata, hablaba de la cuestión de género dentro de ese marco de los derechos humanos, que lo hemos hablado aquí, pero también de la cuestión de infancia. ¿Qué problema hay en el Estado español con los MENA que aparecen en carteles, que los criminalizamos y son uno de los grupos que está siendo señalado por Naciones Unidas como uno de los grupos más vulnerables para ser captados como víctimas de trata? Sin embargo, los estamos criminalizando. Claro que hay un marco de los derechos humanos que nos dice que no hay que criminalizar a determinados colectivos. Los migrantes, ¿no? Donde está en ese marco de una ley contra la trata esa protección contra los migrantes, las detenciones, las devoluciones y sobre todo cómo entra dentro de ese marco de los derechos humanos la discriminación racial y la xenofobia, porque está ahí también presente en la discriminación asociada a las víctimas, los estereotipos machistas y los estereotipos racistas. Eso también tiene que contemplarse en una ley integral contra la trata, para tener un enfoque de derechos humanos. Porque cuando a una víctima de trata, una víctima superviviente, se le violan sus derechos, hay muchos actores que intervienen. No tenemos que olvidarlo. Es verdad que sus derechos son violados por los tratantes, pero también por los gobiernos que permiten esas prácticas, por los gobiernos en los estados de origen, ¿no? Por ejemplo en Nigeria, donde la trata es endémica, pero también por los gobiernos donde una mujer nigeriana pasa en el tránsito, hay una responsabilidad en la violación de sus derechos de esa mujer víctima de trata, pero también por el gobierno del Estado español cuando no da una solución, una protección eficaz y efectiva. Y los derechos, y también por la omisión de los gobiernos en juzgar y procesar a los tratantes, y la falta de reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, incluso cuando esa mujer ha dejado de ser víctima de trata, ¿no? Como entendemos, o como ya es una superviviente y ha pasado ese momento. Ahí, si no se le reconocen sus derechos, se le está violando, ¿no? Y hay unas normas que además llevan muchos años circulando también por Naciones Unidas, unas normas fundamentales de derechos humanos para el trato a víctimas de trata de personas, ¿no? Hay una que habla del tratamiento no discriminatorio. Bueno, lo podemos encontrar, no es para reseñarlo ahora mismo. ¿Y por qué ese enfoque de derechos humanos? ¿Por qué esas recomendaciones que da el Alto Comisionado? Porque tenemos que ir no hacia unas estrategias represivas. Todo ese enfoque securitario nos ha llevado a un marco de estrategias represivas, punitivas, que al final no han servido para reintegrar los derechos. Esas estrategias represivas han ido
como lideradas, indicadas para suprimir un comportamiento indeseable o peligroso, para controlar una situación, controlemos las fronteras, y también dirigidas al castigo al hacedor del daño. Pero necesitamos unas estrategias fortalecedoras, y eso es lo que tiene que hacer una ley integral contra la trata. Unas estrategias fortalecedoras que respeten, protejan y restauren los derechos humanos, que asistan, que capaciten, que faciliten, y unas estrategias fortalecedoras donde entre la autodeterminación y la autorrepresentación. Las víctimas supervivientes tienen que estar en esas estrategias. Y una prevención, claro que sí. Tenemos que seguir trabajando con la sociedad en una prevención que esté dirigida a las causas, a la raíz. Y yo creo que con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Elena. De verdad, creo que no se podría decir ni más alto ni más claro la necesidad que tenemos de abordar esa ley integral de protección a las víctimas de trata, supervivientes, como nosotros siempre intentamos decir, supervivientes de la trata. Joaquín Nieto, querido, es tu turno. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. He aprendido mucho y gracias a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, a esta casa que nos acoge, a Tania, que es la que ha hecho que venga hoy aquí, en la misma línea de Elena. Una visión integral y una regulación integral. Porque tenemos sobre las espaldas mucho hecho y muchas buenas intenciones y mucho trabajo, pero tenemos un gran fracaso. Y las cifras hay que mirarlas y hay que mirarlas de frente. Y son espeluznantes y son preocupantes sobre lo que no estamos logrando. Si hablamos, por ejemplo, de esclavitud moderna, que es lo que tratamos desde la Organización Internacional del Trabajo, se ha tratado, estamos hablando de 40 millones de personas. Y es una estimación, como se suele decir, conservadora. Hay fronteras y en las fronteras se tira a la estimación conservadora para hacerla más contundente, de las cuales 15 millones lo son por matrimonios forzados. 15 millones, la gran mayoría niñas, por supuesto, aunque también hay niños, la gran mayoría niñas. Estamos hablando de otros 25 millones de trabajo forzoso. Que trabajo forzoso no es explotación laboral, es algo más que la explotación laboral. Trabajo forzoso, según la definición que ya hizo OIT poco después de su fundación, hace ya 100 años, es el trabajo que se realiza no voluntariamente bajo coacción o amenaza. Es decir, no sé cómo has llegado, pero no te puedes ir. O sea, que es lo que va a marcar claramente la frontera donde si hay o no hay trabajo forzoso. Entonces estamos hablando del cual, pues sí, 5 millones están identificados, que lo son casi 5 millones por explotación sexual, y el resto es por explotación laboral económica. Incluso de los estados, 4 millones son los propios estados involucrados sobre presos y sobre otros, y la gran mayoría, como no, pues de empresas que explotan a los trabajadores en condiciones de trabajo forzoso o de esclavitud moderna. Claro que las cifras son tremendas, porque además no hay reducción. No estamos detectando reducción. Estábamos detectando reducción en trabajo infantil. De hecho, en lo que va de siglo se había reducido, hasta el último informe, se había reducido en más de 1/3 el trabajo infantil. Sin embargo, el último informe dio un repunte de 6 millones más de niñas y niños trabajando. Y era antes de la pandemia. Con la pandemia hay detectado que se extiende el trabajo infantil en América Latina, por ejemplo, que es la que más éxito había conseguido, que incluso en el último informe seguía reduciendo trabajo infantil y que tenía la esperanza de alcanzar el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de que 2025 desapareciera el trabajo infantil, pues parece que hay 300.000 víctimas más de trabajo infantil después con la pandemia en América Latina, que es una cifra tremenda de dolor, de que algo que iba avanzando desde primeros de siglo se ha retrocedido. De hecho, claro, con la pandemia América Latina ha retrocedido en todo. El retroceso en pobreza
la situación es equivalente a la que había en el año 2000. O sea, todos los esfuerzos que habían tenido éxito de los objetivos de desarrollo del milenio, no sé si recuerdan aquellos objetivos que habían tenido bastante éxito de reducción de la pobreza extrema, de nuevo se ha reducido, se ha vuelto atrás al año 2000. Entonces, claro, la situación es, ¿por qué? Por supuesto que la trata con fines de explotación sexual, laboral u otros fines, por supuesto que no es algo espontáneo de la sociedad, por supuesto que hay una voluntad y que hay un objetivo, y el objetivo es la codicia. Está claro, el objetivo es económico, es la codicia. E incluso en la explotación sexual, a pesar de que yo digo que son 5 millones de esos 25, desde el punto de vista económico, de los más de 100.000 millones que se tienen localizados, que implica el negocio de la trata a nivel mundial, la gran mayoría vienen de la explotación sexual, porque es la que da más, ¿cómo se le llama? ¿Beneficios? ¿Ganancias? En fin, da igual, es fruto de la codicia, ¿no? Pero, por supuesto, pero también hay unas determinantes sociales y hay un contexto social. Y se habla de migración, claro que sí, migración, refugio, desplazamientos. Esas las condiciones más favorables, no son las únicas, ¿eh? Hay trata y hay explotación sexual y trabajo forzoso en los propios países, interno, pero es verdad que la situación de las personas migrantes, y esto está creciendo. O sea, ahora hay casi 300 millones de personas migrantes en el mundo. No sé si son muchas o pocas, pero son el doble de lo que había a primeros de siglo y la mitad de lo que habrá dentro de 10 o 15 años. Y si analizamos la situación mundial, el cambio climático con los desplazamientos climáticos, las desigualdades sociales que siguen creciendo a pesar de que la prosperidad haya mejorado, y ahora con la pandemia pues han crecido más por el trabajo informal que ya ha salido aquí, los propios conflictos en el mundo que siguen ahí y se están recrudeciendo y dan lugar pues, a toda esa ola de refugio, de refugiados, de personas que buscan huir de la violencia. Todo eso hace que el contexto y los determinantes sociales que van a hacer un contexto más favorable esté ahí. Entonces, o hay una visión de conjunto a nivel global, mundial y en cada país, o si no, estamos abocados al fracaso, como bien decía Elena. Entonces, claro, esa visión de conjunto lo es en el análisis, lo es en las medidas, lo es en la regulación. Y, por lo tanto, tiene mucho sentido el poner el énfasis en una ley integral, que no significa que los instrumentos que existan no valgan, claro que valen, pero deben ser acompañados por una ley integral y por una visión integral para que esos instrumentos puedan valer. En el caso, por ejemplo, de nuestro sobre trabajo forzoso, claro, también se hizo parecida reflexión y de ahí que en 2014 se hiciera el protocolo para desarrollar un convenio que ya habían ratificado la mayoría de países del mundo, el convenio contra el trabajo forzoso, pero se había visto, pues es lo que detectaba Elena, esas dificultades, que la visión solo punitiva no resolvía, y entonces se hizo un protocolo en el que se añadía una visión preventiva y se añadía la reparación de las víctimas. Porque o hay una visión preventiva de conjunto y hay una línea de reparación clara de las víctimas, con el acceso a la justicia como primer eslabón de esa reparación, o si no, pues estábamos estancados. Afortunadamente se ha conseguido hace ya unos meses que 50 países ratificaran, se hizo una campaña 50 por 50, ¿no?, de que ratificaran el protocolo y se ha conseguido, y España está entre ellos. Entonces, ese protocolo, ¿qué obligaciones planteaba para España? Pues que hubiera un plan preventivo y que haya unas líneas de reparación de las víctimas. Entonces, esto vendría muy beneficiado por una ley integral. O sea, la ley integral no significa que no tenga que haber instrumentos luego particularizados. Yo creo que el plan sobre la trata, para perseguir la trata con fines de explotación sexual, ha sido un avance importante. Lo que pasa es que también es bueno que viniera complementado por esta visión, ¿sí? Particularmente se ha comentado una cosa que es deslindar el tratamiento sobre migración, el tratamiento de frontera y de seguridad sobre migración y el tratamiento de trata. Claro que tienen conexiones, cómo no, pero desde el punto de vista de la función de la Administración sería muy bueno deslindarlo. Como también hay que deslindar otras cuestiones para abordarlo bien. A veces queremos una ley integral y a veces queremos, y es necesario,
una ley para cada cosa. Por ejemplo, en el Código Penal, el 177 bis, que parece que tiene una visión integral sobre el conjunto de la trata y el conjunto de factores o de descripción de cómo se da la trata, como no hace ninguna particularización, hace muy difícil después su aplicación. Y nosotros, por ejemplo, decimos, sería muy bueno que en el Código Penal estuviera específicamente tratada la explotación laboral, la trata con fines de explotación laboral y no en la amalgama. O sea que a veces queremos y necesitamos integrales y a veces necesitamos específicas. Yo creo que es aquí donde habría que ir. Y aquí tengo que plantear que el protocolo de trabajo forzoso ratificado por España obliga a España a un plan nacional. Eso es interesante, porque no solo leyes. Las leyes, para que luego se puedan aplicar, es necesario que haya un plan nacional, y este plan nacional, pues, incomprensiblemente, está en los cajones del ministerio, de los ministerios, porque aquí es el Ministerio de Trabajo el competente, es obvio que, y es bueno que sea el de Trabajo, claro que lo tiene que hacer con el Ministerio de Interior y con Justicia, pero en cada sitio es bueno que el responsable, la entidad responsable del asunto político-social en su conjunto se haga cargo, y eso es lo que evitará la idea solo penalista, la idea solo de interior, que incluso te puede llevar a esto de unificar el tratamiento con políticas de frontera de la cuestión migrante con la persecución de trata o la protección de las personas tratadas, que no es muy compatible desde el punto de vista de un trabajo administrativo de conjunto. Bueno, en esos desafíos está, pero bueno, yo creo que por lo menos está identificado. E incluso institucionalmente, el hecho, María Luisa, de que ya la Defensoría del Pueblo lo haya planteado desde hace tiempo, esta idea de ley integral, significa un avance institucional. Recuerdo que cuando la subcomisión del Congreso de los Diputados para tratar el tema de la trata con fines de explotación sexual, a la que yo tuve que acudir, porque entonces era director de la oficina de la OIT para España, y la comisión tuvo bien, la subcomisión, de pedir nuestro punto de vista, ya aparecía esta idea de una ley integral. O sea, yo creo que el avance institucional está maduro. No entiendo por qué todavía no se da el paso, pero sería el momento de que se diera el paso, y si una de las conclusiones de quienes estamos hoy aquí, además de denunciar con fuerza la trata y de mostrar nuestro apoyo a los que han sido víctimas, a las supervivientes de la trata, si avanzáramos en reforzar esta idea que ha presentado Elena de esa visión del integral y de la ley integral, sería un avance muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Esa es la idea, ¿no?, que nosotros tenemos al abordar este ciclo, ¿no?, que se ponga en agenda, que unemos fuerza entre las organizaciones de la sociedad civil, entre los expertos que nos acompañan, por ejemplo, hoy aquí, y bueno, durante estas jornadas que estamos realizando, pues poner en valor la necesidad de abordar esa ley integral de protección a las víctimas de trata. Así que muchísimas gracias, porque creo que al menos hoy la misión se ha cumplido. Creo que, bueno, aunque el tiempo no nos ha acompañado para que, bueno, más personas hubiesen estado hoy aquí con nosotros, creo que este mensaje va a llegar a ti, claro, y si no ya me ocuparé yo desde la asociación en transmitirlo y difundirlo como buenamente podamos, ¿no?, con nuestros medios. Así que no sé si alguno de nuestros, bueno, de las personas que están entre nuestro público quisiera hacer alguna pregunta, tiene alguna curiosidad que plantear a nuestra mesa de expertos. Es el momento. Si no, desde aquí agradecerles, de verdad, sinceramente, agradecer que hayáis acudido a esta llamada de la asociación y que os hayáis reunido aquí con nosotros. Para nosotros significa muchísimo que una organización como la nuestra, bueno, pues tenga la oportunidad de contar con personas de vuestra trayectoria y de envergadura, y sobre todo con vuestros conocimientos, que al menos yo he aprendido muchísimo hoy con todos vosotros. Gracias sinceramente a todos los que hoy estéis aquí con nosotros. Espero volver a veros en nuestro ciclo, que no acaba aquí. De hecho, mañana tenemos una jornada, unas mesas de trabajo en la que también nos va a acompañar Elena. En esas mesas, bueno, vamos a intentar crear unos diálogos y ver esos retos a los que nos enfrentamos, que de hecho hoy ya se han plasmado y ya se han ido detectando, ¿no?, esos retos, pero bueno, mañana intentaremos ponerlos más sobre la mesa y tratarlos más de cerca. Y bueno,
bueno, seguiremos a lo largo del próximo trimestre con este trabajo y esta labor en la que, insisto, espero que nos puedan acompañar y que nos sigan ayudando y aunando fuerzas entre todos para alzar la voz para esa ley integral de protección a las víctimas de trata. Así que muchísimas gracias una vez más. Gracias y muy buenas tardes.